si están siguiendo las clases con el profe, con la profe, el análisis FODA sí le va a permitir identificar de un aspecto de cualidades, fortalezas y debilidades. La metodología que vamos a intentar ver hoy, que tienen que su base y su sustento en lo que es la administración financiera, pretende ni más ni menos incorporar en cierta medida los números para reducir también la subjetividad del análisis y de la proyección en la administración y en la gestión de un proyecto de inversión que ustedes puedan tener. Por favor, si se enganchan, con gusto me pueden parar, ¿sí? Entonces es más entretenida la charla con ustedes. Justo yo le estoy poniendo ahí una de las alternativas como herramientas metodológicas, se denomina punto de equilibrio. ¿Cuál es la intención? Y fue de años anteriores, también de proyecto final, ¿sí? A semejanza de lo que son ustedes, el cursado de este año 2020. En su trabajo final van a tener que hacer un análisis de una idea de negocio, ¿sí? Y dentro de esa idea de negocio tienen que proyectar un análisis FODA, hacer un análisis de la competencia, hacer un análisis de precio, hacer un análisis interno de fortalezas, de debilidades, qué quieren vender, por qué lo quieren vender, por qué creen que van a poder vender, por qué creen obviamente que van a tener éxito como propuesta o como intención, y dentro de esas intencionalidades, que no solamente queden como una gana, como una corazonada, como una subjetividad, sino en cierta medida, y el análisis el día de mañana, inclusive basado en la realidad, se denominan proyectos de inversión, ¿sí? Y eso para usted aprobar el trabajo final o el día de mañana convertir esa idea teórica que están teniendo en estos momentos cursando la materia, que sirva, ¿por qué no?, como una proyección, ¿sí?, como una salida laboral de ustedes. Y como tal, el día de mañana, como proyecto de inversión, va a estar supeditada a cierta evaluación, a cierto análisis, ¿sí? Porque no solamente van a poder justificar desde las intenciones, en las palabras que ustedes tienen, sino obviamente va a quedar más válido, si se quiere, cuando puedan sostenerlo y comprobarle esa propuesta de éxito empresarial o de microemprendimiento que pueden tener a través de los números. Entre tantos, dentro de las funciones que yo tengo, participé en muchos como consultor en lo que son proyectos de inversión, orientación de proyectos de inversión, y como tal, siempre alguien que quiere hacer un proyecto de inversión se le pregunta, ¿para qué querer la plata? ¿Cuál es tu idea de negocio? ¿Sí? Y a partir de eso, bueno, yo quiero fabricar, quiero producir, quiero revender tal cosa. Ah, perfecto. ¿Y por qué crees que te va a ir bien? ¿A dónde lo vas a vender? ¿Qué vas a vender? ¿A cuánto vas a vender? ¿En qué cantidades? ¿De qué forma? ¿En qué canales vas a vender? Y también otra de las tantas preguntas que se le suele hacer es, ¿sabes tu punto de equilibrio? Esa es la propuesta como metodología cuantitativa de lo que pretendo compartir con ustedes. Una ayudita. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo vamos en el audio? Bien, profe. Bien, profe. Buenísimo. Gracias, avanzamos entonces. Insisto en lo mismo, en alguna vez como consultor o el día de mañana si van a pedir plata prestada, Consejo de Microempresas, la CEPIM, la Secretaría de Industria, si el monto es mayor, el día de mañana, y si lo escucharon al CFI, hay muchas entidades públicas, tanto provinciales, nacionales, inclusive municipales, ¿sí?, que están dispuestas a prestar, ¿sí?, plata como proyectos de inversión. Obviamente, proyectos de inversión que el día de mañana repercutan más o tengan la mayor contratación de mano de obra, o el día de mañana tengan mayor inserción de grupos sociales, comunitarios, lo que fuese, van a tener como un punto extra a la hora de ser seleccionados. A partir de eso, insisto, como consultor o como evaluador del proyecto de inversión que estamos haciendo una semejanza, una similitud con su proyecto final, sí, el día de mañana le pueden preguntar, ¿cuál es tu punto de equilibrio? No sé si se acuerdan, me viene la memoria un poquito viejo, que ya solo alguna vez le pasó a ustedes, cuando estaban en la escuela secundaria y querían hacer un baile porque le daban un motivo, necesitamos fondo. Sí, o querían para algo, o algo por el necesitamos plata. Ahora, a partir de eso, si tuvieron una semejanza en esta idea, en este ejemplo que estoy trayendo de la memoria, hagamos un baile. Bueno, hagamos un baile. ¿Cuánta plata necesitamos? ¿Para qué? ¿Para comprar qué? ¿Para viajar a dónde?
Si se hubieran sabido la metodología del punto de equilibrio, ¿cuántas entradas tenemos que vender para salir? Perdón. Sí. Una chica quiere entrar y no puede entrar Y otra chica está preguntando si puede grabar la clase. No tengo ningún problema. De todas maneras, ya les digo lo que les estoy presentando como Power, después se lo comparto a los profes para que se le enganche y lo van a tener, ¿no? Ahí está todo de salida de la pantalla. Me salgo un segundo. Así los dejo entrar a todos. No tengo un problema en lo que lo quieran grabar. Insisto, lo que estamos compartiendo en formato PowerPoint, después se lo dejo a ustedes. De todas maneras, una vez más, siempre les digo, la presentación en Power que le estoy haciendo es un mínimo de resumen, por cierto, no es lo único. ¿Sí? Si googlean punto de equilibrio, metodología de punto de equilibrio, seguramente inclusive en YouTube, en formato de video, lo que sea, va a haber mucho más y quizás mejores para algunos. Así que, bueno, voy a lo mismo. No me detengo en los detalles. El punto de equilibrio como referencia, insisto, ¿sí? Es una metodología cuantitativa que le permite identificar a ustedes, ¿sí? ¿En qué punto, en qué medida ni voy a ganar? Casualmente se denomina así punto muerto, umbral de rentabilidad, en inglés lo van a poder googlear como break-even point o punto de corte, punto de cierre. ¿En qué punto? Y los trato de enseñar acá con el cursor, ¿sí? Ni voy a ganar ni voy a perder, voy a salir hecho. A partir de eso, es necesario, ¿sí?, que ustedes puedan identificar para avanzar en esta metodología y en su proyecto de inversión mínimamente cuáles son los costos fijos de su idea de microemprendimiento, de su proyecto de inversión, cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables, que puedan identificar mínimamente cuáles son los costos directos y los costos indirectos que pueden tener ustedes para proyectar esa idea de microemprendimiento, ¿sí?, como trabajo final. A partir de ahí, ¿sí?, la metodología, aunque parezca extraño, ¿sí?, es muy fácil para entenderla. Obviamente tiene falencias como tal, que no es integral, no es del 100% confiable, o a medida que aumenta la complejidad de ustedes del microemprendimiento, ¿sí?, mientras más grande sea y mayor complejidad tenga, la metodología va a dejar de ser tan útil porque va a carecer de esa fortaleza. La fortaleza es la simpleza, pero como toda herramienta simple, a medida que profundiza la complejidad, deja de ser, y hay otras herramientas teóricas que empiezan a suplantarla. Por ejemplo, a nivel de administración financiera, se denominan VAR, VAN y TIR, y ojalá que nos den los tiempos para proyectar y compartirlo también con ustedes a lo largo de esta charla o esta consulta. Vuelvo a lo mismo como herramienta a la hora de ejemplificarla. Es necesario mínimamente que avancemos, que identifiquemos cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos de su microemprendimiento. Avanzo simplemente, lo van a tener para no se molesten en copiarlo, se lo voy a dejar y compartir con toda la presentación con gusto. Los costos variables, obviamente, está diciendo la referencia, dice atribuible, ¿sí?, al proceso productivo, a nivel de producción en sí. Los típicos costos variables, por ejemplo, pueden ser los insumos, materia prima, atribuible al sistema productivo. Por eso, de hecho, son variables, jugando con la ironía. Mientras más se produzca, más costo voy a tener atribuible a lo que fabrico, atribuible a lo que revendo. ¿Sí? Los costos variables son derivados del funcionamiento, está resaltado ahí. Los costos variables siempre son directos. Suena extraño los costos variables, pero tienen una característica, sin jugar como si fuera un trabalengua, que son fijos en un determinado intervalo de tiempo de análisis. Son fijos, ¿por qué? Porque el día de mañana, si empiezo a aumentar la escala de producción, los costos variables por sí mismos pueden variar. ¿Sí? Entonces, en un periodo de análisis, de interpretación del tiempo, son fijos, aunque suene extraño decir los costos variables que son fijos. Después, si lo leen y lo profundizan un poquitito más, creo que me van a terminar dando la razón. Los costos fijos, por contrario, dice, son aquellos conocidos como estructurales, porque no son necesarios, son inmediatos, son directos, ¿sí?, o relacionados con el nivel productivo. Un típico
ejemplos que suele dar los libros y el apunte son, por ejemplo, la publicidad, un alquiler, un sueldo bajo un componente fijo, que son, le voy a pagar un sueldo independientemente si produzco cero o llego a producir X cantidades de productos, revender X cantidades de productos. También los costos variables tienen una interpretación que la pueden analizar más sin caer de nuevo como si fuera un trabalengua. Son fijos en un determinado proceso de análisis, en un intervalo, porque también los costos en un largo plazo se pueden convertir los costos fijos en variables. Los sueldos puedo interpretarlos fijos en un semestre, los sueldos puedo interpretarlos fijos en un trimestre, los sueldos puedo interpretarlos fijos en un año, pero por cierto los sueldos, ¿sí?, se pueden convertir en vez de fijos como variable a lo largo de un año, a lo largo de un semestre, para que profundicen la teoría un poquitito más. Para esta intencionalidad de marcar lo que es la metodología del punto de equilibrio, además de costos fijos como gran referencia conceptual o básica, si se quiere, debemos identificar un tercer concepto, ¿sí?, que ahí está en la gráfica, se llama margen de contribución unitaria. No es ni más ni menos, ¿sí?, ese margen, la diferencia entre el precio de venta de un producto y el costo unitario o el costo de fabricación, ¿sí?, de ese producto. Si yo simplemente me dedico a revender, compro algo a 20 y lo vendo a 30, ese margen, en la simplicidad, está siendo de 10 pesos o de 10 unidades monetarias. Nos sirve esos tres componentes de costo fijo, costo variable y margen para avanzar un poquitito más en la única fórmula de complejidad que nos da el punto de equilibrio. Se los presento ahí, una vez más lo van a tener. Y dice, el punto de equilibrio es el cociente entre los costos fijos dividido el margen unitario. Y el margen unitario en esa filmina que están viendo, que está en rojo, se constituye, como lo vimos recientemente, de la diferencia entre el precio unitario y el costo unitario. A partir de eso, retomo el ejemplo que me viene a la memoria. Queremos hacer un baile. ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Con cuánto vamos a cubrir los costos? Tenemos que saber cuáles son nuestros costos fijos, cuáles fueron allá y entonces en la memoria, en el recuerdo, los costos fijos, cuáles son los precios de las entradas, qué costos teníamos como variable, y a partir de ahí podíamos identificar un mínimo, decir, che, si vendemos 200 entradas, salimos hechos. Si vendemos 250 entradas, vamos a ganar. ¿Cuánto vamos a ganar? Si el punto de equilibrio me daría 200 entradas, obviamente toda cantidad de entrada vendida por abajo de 200 me está indicando, me referenciaría un punto de pérdida. Insisto en la simplicidad de esta metodología cuantitativa, pero que por más básica moviliza el proyecto de inversión, moviliza a quien lo presenta, ¿sí?, desde un aspecto cuantitativo y numérico, porque cuando el evaluador o cuando el consultor te dice, ¿sabes tu punto de equilibrio? Es que vos no solamente te quedes con la idea, sino que empieces a movilizar los números respecto a esos proyectos de inversión. Macheteando esa única fórmula que la estoy compartiendo con ustedes, ¿sí?, pueden avanzar al día de mañana y concretar un punto de equilibrio. Hay una referencia. En la presentación anterior, permítame lo desprolijo, retomo, dice punto de equilibrio en unidades. Y también obviamente tiene su equivalente, que hay un punto de equilibrio, ¿sí?, en pesos. No es ni más ni menos que cuando obtengamos las cantidades, multiplicarlas por el precio de venta. Ahí van a llegar a identificar el punto de equilibrio en pesos y en cantidades. Permiten avanzar un poquitito más. Ahí dice, por ejemplo, puse un análisis gráfico, retomo lo que cursaron la primera etapa del año, ¿sí?, como una gráfica entre costos fijos, costos variables y costos totales. Si me siguen acá con el cursor, los costos fijos obviamente tienen una proyección que es constante por las cantidades, de hecho, por eso es la interpretación que tenemos de costos fijos, ¿sí? Los costos variables, que son en función de las cantidades, y obviamente el costo total,
que es la sumatoria entre costo fijo y costo variable. Por ahí, como una ayuda a memoria, como un recordatorio, los costos totales es costo fijo más costo variable. Si no vendo ninguna unidad, el costo total está surgiendo a partir del punto de intersección del costo fijo, porque como mínimo el costo total en este punto, ¿sí?, es costo fijo más costo variable. Si no vendo nada, la cantidad es cero, el costo total va a ser costo fijo más costo variable. Por eso es que la proyección de los costos en esta línea que tienen graficada en azul, ¿sí?, es la gráfica de los costos totales. Las ventas es como sinónimo de ingreso, no es ni más ni menos, recordando microeconomía, que el precio de venta por las cantidades vendidas o pretendidas a vender. Por eso tiene una proyección a partir de cero. Si las cantidades cero, ¿sí?, el ingreso total va a ser igual a cero. En cambio, ahí lo que nos me está significando en esta referencia es que si no vendo nada, ya estoy con un margen de pérdida, porque los ingresos son cero, la línea roja. En cambio, los costos totales, los costos finales, ¿sí?, ya estoy por arriba. Toda esta intersección que le estoy tratando, ojalá que lo puedan seguir en la pantalla, en este triángulo, eso es una zona o un área de pérdida. En cambio, por arriba de lo que viene a ser el punto de equilibrio, la intersección, es una zona o una referencia a ganancia. A partir de ahí, ¿sí? Permítame, creo que es un ruido de alguien que quiere entrar. Necesito salir un segundito. Vamos a engancharlo al resto de los compañeros. Chicos, por favor, mientras estoy admitiendo la entrada del resto de los compañeros, si tienen consultas previas, me acotan con gusto, ¿no? Así no solamente me limito a repetir. ¿Cómo vamos? Ayúdenme ustedes, así no solamente hago un monólogo. ¿Podría explicar de vuelta sobre el gráfico? Sí, decime, por favor. Los triangulitos como pérdida y ganancia. Acá, ¿me seguís con el punterito? Sí, sí, sí. Buenísimo, gracias. Ahí ya lo vamos a ver en sucesivo. Acá es tu punto de equilibrio, ¿sí? Por abajo, el costo total que está en azul, cuando lo tengas que cuantificar, ¿sí?, siempre la línea azul, a la hora de cuantificarlo, es mayor que la línea roja de ingreso. ¿Te ubicás? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, todo el triangulito, esto me está representando que a cada punto de las sucesivas cantidades vendidas, hasta este punto de equilibrio, los costos están por arriba de los ingresos. Por ende, estamos en una zona de pérdida. Ahí tengo la referencia del punto de equilibrio, y a partir de eso, la línea roja, cuando empieza a estar por arriba de la línea azul, me está identificando que a partir de X cantidades o punto de equilibrio, ¿sí?, la línea roja significa que los ingresos, las ventas, empiezan a estar por arriba de los costos totales. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe, gracias. Gracias por participar, detenerme, así no te quedaste con la duda. Va una referencia también acá, si me guían como un recordatorio de microeconomía. Acá yo te estoy indicando el nivel de ingreso. Por cierto que no es el nivel de ganancia. Acá yo estoy generando el nivel o indicando el nivel de gastos o erogaciones. Los ingresos y la referencia a esta altura así del año, que los ingresos no son sinónimos de ganancia. La ganancia, en este caso, valdría ser la diferencia a este punto entre las ventas y los costos totales. Ahí, en este margen que estoy identificando, este vendría a ser la ganancia. Si solo acá en este punto donde te dejo el cursor fijo, ese es el equivalente o un nivel de ingreso, no de ganancia. La ganancia es la diferencia entre el ingreso total menos los costos totales. Avanzo un poquito más en esta idea, proyectar la gráfica hacia el punto de equilibrio, a ver si ustedes me pueden ayudar. Permítanme que salte, si tienen ustedes un mínimo de borradorcito en un papel y me ayudan, ¿sí? Se pueden copiar esta fórmula, la única fórmula. Perdón los molestos, si tienen ahí para seguir la clase, esa única fórmula, macheteen la fórmula que diga punto de equilibrio igual a costo fijo menos margen unitario.
Si tenemos esa fórmula, la machetearon, la guardaron, permítame saltar, ¿sí?, a este ejercicio o este ejemplo numérico, un ejercicio muy burdo, por cierto, pero suponiendo que intento vender o fabricar, ¿sí?, determinado producto que tiene un precio de venta de 120, tiene un costo unitario, costo variable, ¿sí? Para producir ese producto X, tengo insumos, materia prima, ¿sí?, etcétera, etcétera, que me dan un valor total de 80. Y tengo, entre datos, un costo fijo que incluye impuestos bajo un componente fijo, como puede ser un monotributo, que es un concepto fijo, seguros, ¿sí?, por ahí contra incendio, que es mensual, que es fijo, publicidad, que puedo pagar la publicidad en concepto de mensual, la multiplico por 4 y me va a dar el costo mensual, los sueldos, un parte fijo, etcétera. Costo fijo en este mínimo ejercicio o ejemplo de 8.000. Si tuviéramos que aplicar esa fórmula, ¿cómo llevamos esa fórmula al punto de equilibrio? Costo fijo sería acá arriba 8.000, no sé si me están siguiendo, ojalá que sí. Costo fijo 8.000, el precio de venta acá es de 120 y el costo variable de este producto ficticio o genérico XX que le estoy presentando sería de 80. El margen unitario es cuánto me queda por producto que vendo o que fabrico. El margen unitario en este concepto sería 120 menos 40. Lo que me queda por cada producto vendido es de 40 pesos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Hola. Sí, profe. Buenísimo, gracias Cristian que respondiste. Ahí tienen la respuesta, pero me gustaría mínimamente que la pueden haber seguido con los números, con lápiz en mano, en su machetito o hojita. Son costo fijo, la fórmula 8.000 sobre el margen, que son 120 menos 80 son 20. 8.000 dividido 40, su punto de equilibrio, ¿de cuánto es? 200. 200. 200 unidades, perfecto. Y yo le dije en esta evaluación que el día de mañana van a tener que hacer esta metodología para proyectar su proyecto final. El día de mañana, Dios quiera, ¿por qué no? Una salida laboral de ustedes con mayor complejidad, con mayores datos, por cierto. El punto de equilibrio es 200 unidades. Y el punto de equilibrio en valor monetario, en pesos, ¿cuánto es? Lo están teniendo ahí. 24.000, ¿Cómo obtengo esos 24.000? vendiendo ¿Vendiendo cuánto? las 200 unidades. No, sí vendiendo las Excelente, sí, 200 unidades. tal cual. Tenés ahí, dice, precio de las cantidades de equilibrio por el precio de venta. Obviamente, si multiplicamos 200 por 120, No, ¿nos da? sí, 24.000. Bueno, perfecto. Esa simpleza del ejercicio del día de mañana ustedes lo van a ir estructurando con mayores datos, por cierto, ¿sí? A partir de eso, por ahí recuerdo cuando le hacíamos a similitud como si fueran parciales en años anteriores. Ahí calcularon el punto de equilibrio, ¿sí? Y si yo le haría la pregunta a ustedes, che, como permítanme volver al ejemplo y al recuerdo. Suponiendo que eso eran para la entrada al baile salían 120, tenía X gato, etcétera, etcétera. Con 200 entradas salimos hechos. 200 entradas significa que ustedes iban a tener a la hora de sumar toda la plata 24.000 pesos. Pero obviamente esos 24.000 no era sinónimo de ganancia. Con 24.000 pesos en mano, solamente con 24.000 pesos en mano, ¿ganan o pierden? nada, profe, porque Ninguna. comenzamos, después de las 200 unidades, recién comenzamos a ganar o tener Buenísimo. utilidad. Buenísimo, excelente. Gracias, Natalia, por engancharte. Teniendo 24.000 pesos en mano, a la hora que pagues 8.000 de costo fijo y pagues los costos unitarios por las cantidades vendidas, vas a quedar, eso es la interpretación tan básica que pretendo compartir con ustedes, con 24.000 ni gano ni pierdo. Ahora, en el detalle, para charlar, si yo llegaría a vender 202 unidades, ¿cuánto termino ganando? Como pregunta de parcial. Si llego a vender
202 unidades. ¿Cuánto 80 termino pesos, ganando? 240. 80 pesos, profe. Buenísimo, perfecto. Ahí sin querer alguien metió la pata. 2 Sí, unidades, profe, y todavía no lo entendí. ¿Cómo sería? no hay ningún problema. Volvemos y gracias por la confianza en preguntar. Con 200 unidades coincidimos que quedamos hechos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Buenísimo. Ahora yo le pregunto, si llegaría a vender 201 unidades, ¿gano o pierdo? Gano 40 pesos, profe. Buenísimo, perfecto. Ojo, si vendo 201 unidades, ¿cuánto van a ser los ingresos? Vendo 201 unidades, ¿cuánto van a ser los ingresos totales? 24.120. 24.120, perfecto. Esa unidad más, yo la estoy vendiendo a 120. Pero ¿cuánto gano por unidad vendida? 40 pesos. 40 pesos. Excelente, buenísimo. Muy bien, eso se llama el margen. Entonces, ojo y la advertencia. Si entonces yo vendo 101 unidades, todas unidades por arriba del punto de equilibrio, sin lugar a dudas, ya me va a estar identificando una zona de ganancias, ¿sí? Una zona positiva. A partir de 201 ya estoy ganando, pero ojo y la advertencia es el único detalle, como si fuese un parcial que muchas veces, involuntariamente a la hora de aprender, meten la pata. No voy a ganar 120, por unidad vendida voy a ganar ¿cuánto? 40 pesos, que es la diferencia entre los 120 y los 80. Profe, perdón, creo que hay que aclarar que, para que entienda, no sé, la compañera, que por ahí se confundía, es que esas ganancias de 40 que decías recién de la diferencia de esos dos, la vamos a tener recién cuando cubramos los gastos fijos, que esos son los 8.000, y eso es por encima del punto de equilibrio, digamos. Ahí ya cubrimos los gastos fijos y los gastos unitarios de cada uno, digamos, de las 200 unidades. Entonces recién a partir de ahí ya no contemplamos los costos fijos porque ya están cubiertos y solamente tenemos la diferencia, o sea, del precio de venta con el costo unitario. Por eso recién a partir de ahí cubrimos ganamos, digamos, 40 por cada unidad. Vale, gracias Lila por la ayuda y podemos llevarla y construir la consulta y la charla entre todos, y además creo que si están enganchados les resulte más útil y no tan aburrido. Así que una vez más, gracias para vos y para todos los que se animen. Le traslado, por ejemplo, en este ejemplo, como si hubiera sido un baile. Ahora, suponiendo, yo me hice hace ratito esta pregunta para engancharla a la presentación. Suponiendo que yo quisiera ganar 30.000 pesos, y le comparto a ustedes, idéntica pregunta, recuerdo años anteriores lo hacíamos bajo una modalidad de parcial. Suponiendo que ustedes tienen, ¿sí?, este ejercicio y quieren ganar 30.000 pesos, ¿cuántas unidades necesitan vender? Profe, en la anterior fórmula que mostró el punto de equilibrio, ahí en costos fijos le sumo la utilidad que quiero ganar y ahí tengo las unidades que debo vender. ¿No es así? Lo agregás como, ahí Acá vos el agregarías en costo fijo a los 8.000, le agregarías 30.000. Claro. Bueno, perfecto, es una muy bien reflexivamente, porque es una opción. ¿A alguien más se le ocurre otra alternativa? Puedo dividir los 30.000 en los 40 y me da 750 unidades. Excelente, Lucero, muy bien. Divido los 30.000 por el margen, ¿sí? Por cada unidad vendida, yo gano 40. Ahí tengo que hacer el cociente, como bien nos ayudó Lucero. 30.000, que es lo que quiero ganar, dividido 40. ¿Y cuánto te dio, Lucero, el numerito? Si lo querés compartir. 750. Bien, buenísimo. Y como pregunta de parcial, si quiero ganar entonces 30.000, ¿cuántas serían las cantidades totales a vender? Tengo que sumarle los 200. 950. Claro, 950. Exactamente. Claro, porque Buenísimo. como decía hace un rato la compañera, también se le Gracias, podía porque sumar. respondieron varios. Buenísimo, esa es la advertencia. Por ahí recuerdo
en respuesta de parcial, cuando me tocó corregir, lo que muchos ponían 750. No, ojo, 750 más necesito para ganar 30.000, pero previamente tengo que vender 200 para cubrir mis costos. Entonces, bien como identificaron mucho, tengo que vender en total 950 unidades, 200 para cubrir mis costos, ¿sí? Y 750 para darme un margen de ganancia de 30.000. Hay muchos, suelen meter la pata, pero me alegro y me encanta que varios respondieron esa advertencia. Son 750 más 200. Esto como beneficio esperado, ¿sí? El día de mañana es, suponiendo que necesitan un proyecto de inversión y piden plata prestada. Y las cuotas, además del proceso productivo, tengo que devolver. Por ejemplo, tengo que devolver 5.000 pesos por mes. Tendré que agregarle en esta fórmula el gasto fijo, que incluyera cuota de un préstamo de 5.000 pesos por mes. El gasto fijo sería entonces ¿de cuánto? Perfecto, buenísimo, buenísimo, gracias por engancharte. Ahí si se dan cuenta le voy tirando diferentes alternativas que ya hacen un poquitito más a la realidad práctica del uso de esta metodología. En vez de beneficios esperados, sí, tengo que devolver 5.000 pesos en un préstamo para este proyecto de inversión. Buenísimo, tendré que incorporarlos como gasto fijo. El día de mañana, si me aumentan los impuestos y yo quiero seguir ganando lo mismo porque necesito seguir pagando la cuota de ese préstamo, tendré que aumentar las cantidades vendidas para seguir disponiendo de igual cantidad como un excedente de 5.000 pesos, como mínimo para cubrir, salir hecho y pagar el préstamo. Acá yo le había tirado otro ejemplo, le puse un título, se me ocurrió, suponiendo que tenemos que analizar un punto de equilibrio, ¿sí? De alguien que tiene o intenta poner un cine, dice, precio de venta de la entrada son 300 pesos. El costo unitario como sinónimo de costo variable dice el 25% del precio de venta. Ahí se lo puse en rojo. ¿Me pueden decir cuánto es el punto de equilibrio en unidades? Acuérdense, esta es la única fórmula para su proyecto de inversión, para su trabajo final en la materia. El día de mañana alguien que le quiera prestar plata, buenísimo, se redondea, perfecto, gracias por engancharte. ¿Cómo lo calculaste? Para la única fórmula, el precio, los costos fijos te viene dado, ¿sí? El precio de venta es 300. ¿Cuánto es el costo variable? El costo variable es seguro de espectador. 75. Buenísimo, el 25% de 300. ¿Sí? Entonces, ¿y el margen? ¿Cuánto es supuestamente el margen? Lo que le queda, ¿sí? Por entrada vendida. 225 pesos. 300 menos 75, 225. Perfecto. Entonces, la única fórmula que tendría que hacer, la tienen acá, ayúdenme, sería 8.000 menos 225 le da. ¿Es así? 8.000 menos 225. Dividido. Dividido, perfecto, bien, gracias. Entonces, el punto de equilibrio en unidades, ¿cuánto es? 27,3, buenísimo, gracias. Eso es en unidades. ¿Y cuánto sería el ingreso de equilibrio? Las unidades, ¿por cuánto? ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? Ustedes me dijeron, calcularon, me acaban de dar el resultado, ¿sí?
de lo que es en unidades, la cantidad de entradas a vender. Tengo que multiplicar con el precio de venta, profe. Buenísimo, por el precio de venta. Las unidades, que es el ítem de abajo, acá donde le estoy tratando de marcar con el cursor, si me siguen, lo que yo le estoy preguntando, y en plata, ¿cuánto es el punto de equilibrio? Acá me están diciendo cuánto es en unidades el punto de equilibrio. Yo le estoy preguntando, che, ¿y en plata cuánto es el punto de equilibrio? Perfecto, ¿sí? Tal cual la redondeas para arriba. Tal cual, no podemos vender 25,8 entradas, obviamente sería 26, no sé, pero Profe, él multiplica, sí, el punto de equilibrio era las 8.000 dividido el margen, que era 225, ¿no? perfecto, buenísimo. Te da Porque a mí me da 35,5. bueno, puede ser ahí, entonces yo no tengo el número para que corrijan esa simple división. Es 8.000 dividido, no importa, ¿cuánto te da? ¿Cuánto? 35,5. Buenísimo, 25,5 el punto de equilibrio en unidades. Y en plata multiplican 25, en realidad 26, ¿por cuánto? Por el precio de BBA y da igual a 1800. Perfecto, ahí está el punto de equilibrio como concepto metodológico. No tiene mayor complejidad que eso. En este ejercicio, ¿sí? En la gráfica, obviamente ustedes lo pueden construir en Excel, ya se les voy a mostrar más. Tienen ahí medio difuso, por cierto, los ingresos. Ya tenemos los ingresos. El punto de equilibrio, ahí te está dando el punto de equilibrio en unidades, no se confundan con 80, esto quedó de un ejercicio viejo. Ese es el punto de equilibrio. Y acá, en esta que le habré yo como gran novedad, de no haberla compartido, lo incipiente, también podemos graficar lo que se llaman los beneficios. En el punto de equilibrio, el beneficio es cero. Casualmente por eso se llama punto de equilibrio. Beneficio cero. Punto de quiebre, punto de indiferencia. A partir de ahí, hacia la izquierda, ¿sí? La superficie representa pérdida y hacia la derecha, el punto de equilibrio, toda la superficie representa ganancia. Esto que lo pueden construir ustedes con Excel como punto de equilibrio, permítanme en el machete, y hay muchísimo eso, ¿sí? Que le facilita. Si googlean, ponen mi negocio, dentro de mi negocio pueden ir cargando los datos. Si me siguen mínimamente, dice, para cargar una aplicación entre tantas, por cierto que hay muchísimas. Costo fijo, van a ir cargando los costos fijos, costo variable, van a ir cargando los costos variables, y esta aplicación en Google Play le va a facilitar la herramienta en vez de ir al Excel. Obviamente, son unas alternativas. Entre otras, Google punto de equilibrio, acá si pueden visualizar, dice cargar los costos fijos, cargar los costos variables, y le va a permitir esta aplicación, entre otras tantas que hay, construir su gráfica de punto de equilibrio. Esto le sirve como una proyección, obviamente como una herramienta al microemprendedor, al empresario, ¿sí? A través de esta metodología cuantitativa que se llama punto de equilibrio. Y vuelvo a lo mismo, en ese énfasis que le puse al inicio, en lo que es una herramienta. Por eso digo que la planificación tiene diferentes herramientas, y siempre que hablo de planificación me gusta ejemplificarla como si fuera herramientas en un taller. Y hay en un taller diferentes herramientas, cada una tiene una funcionalidad. En este taller que es planeamiento, en este taller que es proyectar una idea de negocio, tienen varias herramientas. Unas herramientas que son útiles, como por ejemplo una herramienta metodológica que se llama FODA. Pero también tienen otras herramientas, como si fuera un taller mecánico, ¿sí? Que se llama punto de equilibrio. Son herramientas teóricas, y no sé si la vieron, pero también el día de mañana van a proyectar mucho más, que se llaman, por ejemplo, matriz Maxi-Maxi, matriz BCG, si la escucharon,
las 5 fuerzas de deporte, todas esas son herramientas teóricas que permiten llevar adelante una mejor administración, llevar adelante una mejor gestión, llevar adelante un proyecto de inversión con sustentos, ¿sí? No solamente con una proyección, con una idea, con una corazonada, con una intencionalidad, sino estas herramientas metodológicas nos permiten enriquecer, cuantificar y sacar la subjetividad a un proyecto de inversión. Ahí le puse en cuanto a complejidad, y me detengo ahí simplemente, suponiendo que a la hora de proyectar, no solamente vendo o produzco un solo bien o servicio, sino ahí en esta fórmula se llama multiproducto. Tiene un poquitito más de complejidad, pero si me siguieron hasta acá, creo que lo van a entender y lo van a interpretar muy fácilmente. Este punto de equilibrio multiproducto, lo único que le agrega son los márgenes a cada producto. El margen unitario, por ejemplo, que está en rojo, ¿lo están viendo ustedes? El margen unitario que está en rojo, ahí lo único que le está diciendo es, hasta este entonces supusimos que solamente producíamos un solo bien, producto A, y el margen unitario es la diferencia del precio de venta menos el costo variable de venta. Ahora, suponiendo que vendemos 2 productos, es el margen unitario del producto A más el margen unitario del producto B, y así indistintamente, como si fuera una sumatoria, ¿sí? En X o en N productos que estoy vendiendo o produciendo. ¿Cuál es la referencia? A ver, un ejercicio. ¿Copiaron esta formulita? Si me ayudan y me siguen. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo, gracias a los que responden. Ahora yo le digo, suponiendo este ejemplo, ¿sí? Que ya tengo 2 productos, producto A y producto B. El producto A tiene un precio de venta de 40 y el producto B tiene un precio de venta de 85. El costo variable unitario del producto A es de 30 y el costo variable unitario del producto B es de 60. Sabiendo eso, puedo obtener el margen de cada producto. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda por cada producto que vendo de A? 10 pesos. Buenísimo, 40 menos 30. Buenísimo el que me respondió, gracias. ¿Y cuánto es el margen unitario del producto B? ¿Cuánto me queda por vender el producto B? 25. 25. Recuerdo, se me viene a la memoria, teníamos un ejercicio que decía, suponiendo, calcular el punto de equilibrio en un parcial, que decía el producto A se llamaba zapato y el producto B se llamaba cartera. ¿Sí? Suponiendo que vendía zapatos y cartera. Obviamente, a medida que avance la complejidad, vamos a tener diferentes precios de ventas, ¿sí? Y diferentes costos variables, tanto de fabricación o costos simplemente de reventa. Lo compro el zapato a 30 y lo estoy vendiendo a 40. O lo fabrico el zapato en 60 y lo estoy vendiendo en 85. A partir de eso, como gran dato relevante, si se quiere decir, che, del total de mis ventas, el 75% es del producto A. Obviamente, ¿cuánto queda del total de venta del producto B? 25. 25. Buenísimo, Lucero, gracias por acompañarme. Ahí, llevado a eso, te presento la complejidad de la fórmula multiproducto. Los costos fijos menos el margen. Antes teníamos un único producto, que el margen era este, precio de venta menos costo variable de venta. Ahora la única novedad cuando hablamos de multiproducto es el margen unitario. El 75% de lo que vendo es producto A y por ende, como dato, aunque no se lo dé, pero lo tienen o lo pueden deducir, el 25% restante del total de mi venta se corresponden con el producto B. Yo hago ese cálculo. Sí, lo pueden hacer ustedes el día de mañana y le va a dar unidades. ¿Lo tienen? ¿Me ayudan si alguien lo puede hacer? ¿Y lo comparte?
Profe, me da 58,18. 58,18, suponiendo que son unidades, supongamos no, 59, ¿sí? Permíteme redondear, 60. Hay el punto de equilibrio para este negocio, microemprendimiento o proyecto, ¿sí? Me dice, para cubrir mi gasto, como mínimo tengo que vender 58, 59, permíteme 60. Eso en la proyección es, ¿cuánto es el 75% de 59? $44,25. Bueno, en esa proyección va a decir, voy a tener que vender como mínimo 44,25 productos A y obviamente la diferencia va a ser lo que voy a tener que vender de productos B para cubrir mi punto de equilibrio en esta complejidad que se llama punto de equilibrio multiproducto. Obviamente, a medida que tengamos más productos, se puede ir incrementando el dato. Yo le había dado a partir de este ejercicio, ¿sí? La proyección de volviendo al ejemplo que copié, ¿sí? Del punto de equilibrio, le estoy diferenciando, por ejemplo, el precio de entrada para mayores de 300 es el equivalente en la fórmula al producto A, y el precio de entrada para menores es de 200, sería el equivalente al precio de entrada el precio de venta del producto B. Tengo un costo unitario, suponiendo que es del 25%, que es el seguro de espectador, cuando compran la entrada del cine, de 30 y de 60, y a partir de eso puedo obtener mi punto de equilibrio, que es el que está acá abajo como fórmula. Estoy reconociendo que cometí un error. Acá el punto de los gastos fijos en vez de 800 serían 8.000, ¿sí? Y en este número mínimo es, che, ¿cuántas entradas tengo que vender? Suponiendo que entra más de una persona a la hora de diferenciar, tengo precio de venta. Margen del producto A serían personas mayores, entradas mayores, y margen del producto B, personas menores. El 25% de los que van al cine son menores, ¿sí? Y el 75% son mayores. Obviamente, a función de los datos, de estimaciones, de proyección, de estadística y de todo eso, el día de mañana podemos construir, ¿sí?, una metodología de punto de equilibrio más veraz, más real y más representativa. Mientras más datos podamos obtener, vamos a poder tener diferentes puntos de equilibrio. Obviamente, para ustedes en ingeniería, simplemente si proyectan un poquitito más, el día de mañana podemos tener puntos de equilibrio optimista, neutro, punto de optimista, de equilibrio optimista, neutro o positivo. Diferentes proyecciones como alternativas estadísticas de inversión. Pregunta, chicos, ¿entendieron? Perfecto, profe. Me detengo ahí, no lo quiero cansar con el tiempo, ni mucho menos. Las consultas que quieran, no es que me esté cortando la clase, estoy disponible a las consultas que eventualmente puedan tener. Y retomo, sin la intencionalidad de ser reiterativo, la propuesta de esta metodología cuantitativa de punto de equilibrio. Suena elemental, suena básica, pero muchas veces es introductorio para análisis, ¿sí?, posteriores, para evaluaciones posteriores, que un punto de equilibrio el día de mañana puede ser condicionante para que le presten o no la plata para un proyecto de inversión. Si tengo un punto de equilibrio, por ejemplo, una panadería del barrio que quiere comprar un horno eléctrico para poner una panadería del barrio, se me viene a la memoria, y esto, por cierto, que fue real. Recuerdo años anteriores, hace como 4 o 5 años, alguien que tuve la oportunidad de asesorar y quería pedir un proyecto dentro de un proyecto de inversión, que tuvo que hacer la carpeta así. Quería plata para comprar un horno eléctrico para poner una panadería en el barrio. La pregunta era, ¿cuál es tu punto de equilibrio? A partir de ahí se pudo enriquecer con la misma fórmula de decir, ¿lo vas a vender solamente pan francés? Obviamente que no. Me empezaba a vender o tenía la proyección de
pan francés, pan mignone y también bizcocho. A partir de eso, esas tres cosas, ¿sí? Ya era como una fórmula de punto de equilibrio multiproducto. El primero era cuánto es el precio de venta del pan francés, cuánto es el precio de venta del pan mignon, cuánto es el precio de venta de 1 kilo de bizcocho. ¿Por qué le digo que es condicionante? Algo muy simple y muy elemental como esta fórmula. Porque cuando el punto de equilibrio te da muy alto, entonces el evaluador te va a decir, mira, estoy desconfiando que tenga la capacidad de devolución del préstamo. Diferente es que alguien que quiere pedir un préstamo para comprar un horno eléctrico, para poner una panadería en el barrio, yo le digo, che, ¿cuánto es tu punto de equilibrio? Y mi punto de equilibrio son 3.000 kilos de pan por día. Es medio difícil de vender, ¿se entiende? Diferente a que el punto de equilibrio te dé 100 kilos de pan por día, entonces el evaluador, quien le tiene que prestar la plata ante uno y al otro, es más factible que lo analice como realizable, como cobrable también, aquel que tiene su punto de equilibrio bajo, que cubre sus costos con 1.000 kilos, en cambio aquel que, por ejemplo, va a cubrir recién su costo con 3.000 kilos, porque es muy difícil llegar a vender, obviamente, 3.000 kilos por día. Eso el día de mañana, recuerdo y me viene a la memoria, cuando se le hacía la pregunta a este proyecto social de inversión, 1.000 kilos, ¿sí? ¿Cuántas horas pensás abrir por día, entre la mañana y la tarde? Esos 1.000 kilos vamos a dividir en cantidad de horas abiertas. Me va a dar X cantidades de pan a vender por hora para que tengas tu proyección de punto de equilibrio. Ahí, si me permiten, es un ejemplo real de la utilidad de un punto de equilibrio de un proyecto social de inversión. También recuerdo allá y entonces en el tiempo, había un programa que se llamaba Mano a la Obra a nivel nacional, sí, que intentaban comprar una bloquera. Entonces querían plata para una bloquera, sabían era un capital social, 2 personas que se tenían que proyectar, hacer una carpetita de un proyecto social de inversión de una bloquera que cubría o satisfacía la demanda de 2 familias, y le pedíamos, che, ¿cuánta cantidad de bloques tienen que producir para cubrir su punto de equilibrio? En los costos fijos le incorporaban, como si fuera un costo fijo, una mínima ganancia que tenía que tener cada una de esas personas, cada una de esos socios cooperativas, ¿sí? Para satisfacer como ingreso mínimo de esa familia. Suponiendo al día de hoy sería como mínimo 15.000 pesos 2 personas, en costo fijo le podríamos incorporar, además de los productivos para fabricar los bloques, 30.000 pesos que se distribuirían como mínimo un ingreso de subsistencia para cada uno de esos socios cooperativos. Una vez más, le referencio ejemplos reales que tienen que ver con el uso y la metodología de esta mínima herramienta que se llama punto de equilibrio. Preguntas, chicos, dudas que hayan tenido. Hola, profe, una duda. Decime, con gusto. Lo más importante que yo veo del punto de equilibrio vendría a ser el precio de venta. ¿Habría una forma en particular de calcular ese precio de venta? Vale la referencia y agradecido por la pregunta. Acá no lo estamos tocando, por cierto, ¿sí? Pero hay toda una herramienta teórica para calcular el precio de venta. Recuerdo, y simplemente para orientarte, que tiene que ver con el nivel de conocimiento mínimo que ya deberías tener a esta altura, ¿sí? Es el tipo de mercado en el que vos estás. En el tipo de mercado, si te acordás, eran las condiciones cuando estudiaste economía, la parte de microeconomía de competencia perfecta. A partir de es como que el precio de venta viene dado. Entonces vos tenés que adecuar tu estructura de costo al precio de venta, ¿sí? Y tu ganancia va a ser un margen del precio de venta. Por ejemplo, estoy referenciando lo que puede ser 1 kilo de pan. El precio de venta vos lo vas a tener en función de tus costos. Y ahí vas a ver cuán eficiente sos o cuán competitivo sos si tus costos por kilo producido de pan están acorde a lo que es el precio promedio de venta. Si el precio de 1 kilo de pan está a 150 pesos, venimos mal. Si el precio de venta es 150, venimos mal si tus costos son 140.
porque te deja muy poco por kilo vendido. Ahí tiene que ver con la eficiencia, ahí tiene que ver también con lo que son la escala, los volúmenes de producción para abaratar costos. ¿Sí? Hay en la propuesta de equilibrio es un referencial que vos tenés en el microemprendimiento, es che, ¿cuánto quiero cobrar? Suponiendo el día de mañana que vos querés poner una consultora de mantenimiento de software. ¿Sí? El día de mañana, che, ¿cuánto voy a cobrar la consulta? Para hacer Sí, sí. Claro, yo lo que, sí, decime, por claro, favor. yo lo que tengo entendido que el precio de venta se saca según, que vendría a ser todos los costos variables sobre uno menos la utilidad que queremos hacer. Vale como fórmula, como lo estás planteando. Yo te lo llevo a esa fórmula, al aspecto del razonamiento. Sin lugar a duda, la construcción de tus costos te van a determinar un precio de venta. Lo que vos tenés un condicionante, que es el precio de venta, no puede estar por arriba del precio de mercado. Claro, claro, sí, sí, sí. Porque ahí, si estás por arriba, ojo, y una advertencia que bien se estudia ahora, lo podemos pensar con mucho más detalle, agradecida la pregunta en esta parte que estamos en administración. En la economía te dicen, difícilmente vas a vender algo por arriba del precio de mercado. Sí, hablamos de atomización, de competencia perfecta. Difícilmente yo llegue a vender un kilo de pan a 180 si en la mayoría de los lugares está en 150. Pero desde el análisis que tenemos que hacer en gestión, administración y planeamiento es, che, ¿tenía alrededor competencia? Claro, obviamente. Claro. Eso también nos dependería también del tipo de valor que tenga el producto y la competencia que tenga alrededor. Perfecto. Buenísimo, bien, estás reflexionando muy bien. El tipo de valor se denomina en teoría valor agregado. Sí, el valor agregado vale. El precio promedio es de 150, pero si yo soy la única panadería del barrio, lo voy a poder poner a 150, a 160, a 180. Renegarán conmigo, me insultarán un poco, pero lo van a terminar comprando. En cambio, si tengo una competencia cerca, y ya el comportamiento ya es diferente. Además, desde el punto de vista del planeamiento, de la administración y la gestión, ahora se llama valor agregado. Vos quizás podés poner un precio a 180. Sí. Lo que tenés que hacer es convencer que ese precio de 180, ¿sí?, se justifica. Se llama valor agregado. Reconoces un algo más que el precio común, el precio promedio. Permíteme, lo burdo del ejemplo. Siempre ironizo con eso. Yo puedo comprar un lomito a 150 y el promedio puede ser 150. Ahora se le ocurre poner el lomito a 200 pesos. Solamente en la medida que reconozcan que tiene valor agregado, alguien va a comprar el más caro. Eso se llama ya a partir de esta parte de la materia de administración, de planeamiento, de marketing, posicionamiento, valor agregado. Este percibido reconocen que el valor de 200 lo vale, si es así lo van a terminar pagando. Pero ojo la latencia, tenés precio de referencia, el promedio de los precios de los productos del mercado de la competencia, el promedio son 150. ¿Se entiende? Sí. Bueno, claro, no hacer esta consulta nada más porque... No, por favor, al contrario. El rendimiento más que nada. No te limites mucho. El problema que surge siempre... Claro, el problema que siempre surge a qué precio vendo mi producto. Es un problema que yo como usuario desde precio lo vendo. Perfecto. Desde el punto de vista de la construcción cuantitativa de los números, el precio de venta, lo definir y después adelante lo que es cambiar o le agregar valor y agregar valor y la gente no quiere pagar o dice demás cosas. Por eso quería encontrar siempre un precio de venta, una fórmula, un dato. Sí. No, es que la fórmula es tal cual la que vos la interpretaste como fórmula básica. Tus costos totales de producción, tus costos totales de producción más un margen. Un margen es cuánto querés ganar por unidades vendidas. Generalmente un porcentaje. Ahí vas a construir
¿sí? Si se quiere, la mínima expresión cuantitativa, teórica o numérica de lo que es la construcción de un precio de venta. Tus costos finales productivos más un margen. Yo quiero ganar el 10%, ¿sí?, de lo que vendo. Sí. Entonces vas a obtener tus Todo costos. eso tiene que tener en cuenta te vas a todo el agregar un margen de 10%. contribución, los costos fijos, ¿Cómo? los costos variables, siempre que cubran todos los gastos. Hay la complejidad Claro, para y vos. hay que tener bien definido lo que vendría a ser la utilidad. La utilidad la vas a definir en función, permitime agregar eso, del sector o de la industria o del área competitiva en la que vos estés. Mientras más competencia haya, menor va a ser tu posibilidad de poner una utilidad alta. Mientras más solo estés desde el Claro, punto de siempre. vista de oligopolio, mayor va a poder ser tu margen de venta, tu margen de ganancia. Claro, siempre busco algo. Perdón, te escucho cortado, perdón. Un poquito mal que sea el monopolio, porque son los que... Sí, me falla el internet, no sé si me escucha ahora. Ahí está, ahí hemos mejorado. Sí. Más que nada siempre hay que sí, me centro en lo que sería los oligopolios, porque son los que más margen de ganancia tiene o utilidad se da. Y, tal cual, y eso buenísimo. es la pregunta mía, el precio de venta para calcular un punto de equilibrio. Yo, por ejemplo, para hacer la venta de mi producto tengo un punto de equilibrio de 65 y yo desde ahí en adelante siempre me baso para hacer tanto empleados como publicidad, como costo variable, costo fijo, siempre tomé en cuenta. Lo identificaste muy bien en función del tipo de mercado, de áreas donde vos quieras iniciarte o proyectar tu proyecto de inversión, valga la redundancia. El nivel competitivo te va a acotar a los márgenes. El nivel competitivo te va a dar una referencia más cierta del precio de venta. Claro, ahora yo tengo un oligopolio. Ahora estoy centrado más en un oligopolio y la competencia que tengo es muy baja. Por eso está bien. Yo el día de mañana como consultor o como evaluador te voy a decir, ¿qué querés vender? ¿A dónde lo querés vender? ¿Cuáles son tus competencias? Y vos me las tenés que saber identificar. Inclusive con nombre y apellido, en la medida. Y esa saber identificar al evaluador que te quiere prestar plata, va a estar pensando si estás en un mercado oligopolio de poco o en un mercado hipercompetitivo. ¿Se entiende? Porque también la pregunta es, ¿a dónde lo querés vender? Yo como evaluador el día de mañana como consultor te voy a decir, che, ¿y a cuánto lo querés vender? ¿Y por qué ese precio de venta? Y vos me lo tenés que justificar en tu proyecto de inversión diciendo, en función de mis costos, está bien, y yo voy a estar pidiéndote, demandándote para analizarte cuál es el precio de venta de referencia de la competencia. Quiero fabricar helados, perfecto. ¿A cuánto querés vender el kilo? A 700. Estamos todos locos, porque el precio de referencia, ¿sí?, que quizás esté por abajo. Entonces, a partir de esos datos es cuando vos construís. Vos cuando haces una proyección me decís, che, ¿cuál es la competencia? También hace al evaluador tu proyecto de inversión, la localización. La pregunta que te va a hacer a la hora de prestarte plata y ayudarte, che, ¿y a dónde lo querés poner? ¿Y hay alguien cerca que venda lo mismo que vos? En función de competencia. ¿Me entendés? ¿Hay alguien para saber analizando la competencia sería más fácil? Claro, si analizamos la competencia sería más fácil ponerme al frente del otro negocio y presento un producto mejor que él, igual o mejor que él, y ya la competencia ya está un poco arreglada. Perfecto. Ojo y la advertencia, ¿entendiste el concepto teórico? Igual o mejor que él. El evaluador, quien te preste plata, ¿sí?, o el consultor, quien te quiera ayudar, te va a hacer, che, ¿y por qué crees que vos estás igual o mejor que él? Ahí vos me vas a tener que presentar por escrito un análisis FODA, donde yo voy a estar evaluando que vos me estás describiendo que analizaste e identificaste mayores fortalezas. La teoría la tenés, tengo que tener un producto igual o mejor que él. Ahora, si yo veo tu análisis FODA y tenés poquita fortaleza, ya hay incoherencia en lo que vos sabés, pero en lo que estás proyectando en ese emprendimiento. ¿Se entiende? ¿Hay cómo vas complementando la idea?
Esas preguntas Sí, que sí, yo sí. estoy respondiendo, por igual, yo como evaluador, por cierto, que son ciertos, y el día de mañana como docente te la vamos a hacer para ver tu éxito de esta idea de negocio, de emprendimiento. Es el precio. ¿Cómo surge el precio? Puede surgir el precio en función de un precio promedio, un precio de referencia, ¿sí? No voy a estar muy por arriba de la competencia, o por lo contrario, hay cierto análisis, ciertas políticas de precio que dicen, yo quiero estar por abajo, como recién me voy a iniciar y no me conocen, recién me quiero iniciar y empezar a competir por precio. Quiero estar por abajo del precio de los mejores. Perfecto. Ahora, ¿tus costos te dan para estar por abajo del precio de los mejores? ¿Se entiende la pregunta? Sí, 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 se entiende. Buenísimo. Sí, eso sí se analiza siempre sí, esa más que nada mi duda porque era un dato para mí No, fundamental para hacer un punto de equilibrio y tenerlo todo. no te limites para todos, no sé cuánto hay todavía enganchado, 78 compañeros para todos, cuando tengan que presentar eso, las preguntas básicas que tienen que responder es, una, ¿cómo es el proceso productivo? Obviamente si lo saben hacer, en qué consta, cuántas personas, porque la cantidad y en qué consta y cuántas personas le va a determinar sueldos, mano de obra o contratación. Eso el día de mañana le va a determinar mayores costos fijos y variables. Y eso el día de mañana te va a estar condicionando mayores niveles más altos de punto de equilibrio. A partir de eso ya es un condicionante, vuelvo a lo mismo. La intención de la charla, del encuentro de hoy, es que ustedes sepan utilizar esa herramienta. Y todo te la estoy llevando a esta mínima que es el punto de equilibrio. Bien lo identificaste vos, que necesitas saber tus puntos de venta y tu precio de venta. Lo que quieras vender, ¿cuánto es tu precio cuánto es tu precio de venta? ¿De dónde surge el precio de venta? Que vos me sepas justificar, vos como persona, vos como proyecto, o ustedes como grupo. El precio de venta, ¿de dónde surge? ¿Es similar o semejante al precio promedio de la competencia? Hemos querido estar un 10% más bajo que el precio de competencia. Por lo contrario, no vamos a competir en precio, vamos a competir en calidad. Esa idea teórica te permite vender algo más caro que el promedio. Pero tenés que convencer que busquen tu producto, ¿sí? Por arriba del precio promedio o por el precio de referencia. Claro, sí, ahí ya entra ya un poco más de estudio de las personas, un estudio de mercado, analizar qué se puede vender y qué no, más que nada, ¿no? Y un poco sí entré en ese tema e intenté hacerlo porque no es fácil venderlo. Se me viene a la memoria algo que es muy, muy recurrente, quizás próximo a la urgencia de estos días, como salida laboral, urgencia. Muchos han empezado a hacer dulces, ¿sí? Como para vender en la urgencia de la pandemia. Vuelvo a lo mismo, vos tenés una referencia o podés tener una referencia de quienes hacen dulces, tartas, tortas para vender como un ingreso y bienvenido sea en esta urgencia de la pandemia para ayudar o como complemento en una familia. La referencia es, che, ¿sabés a cuánto está más o menos una pasta frola entera? Perfecto. ¿O a cuánto lo querés vender? Permitime ese ejemplo. ¿La querés vender un poquitito más cara?